Hola, bienvenidos a un episodio más de Música para mis amigos. Te saluda Luis Pano, el host de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Este ya es el episodio 4 de la primera temporada. Y hoy vamos a hablar de música y lenguaje. Porque sí, la música es un lenguaje, pero hoy profundizamos más en esta idea. Ahora, ¿para qué sirve saber que la música es un lenguaje? Bueno, para dos cosas. Uno, porque puede cambiar la manera en que interactuamos con ella. Desde cómo la escuchamos hasta cómo la interpretamos, la estudiamos o la hacemos incluso. Y esto puede ser de beneficio para nosotros. Y el otro punto es que saber que la música es un lenguaje puede convertirse en una herramienta para hablar de nuestro trabajo. Es decir, para explicar qué es lo que el músico hace. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Primero, ¿qué es un lenguaje? Pues un lenguaje es un sistema de signos que una comunidad utiliza para comunicarse de manera oral o de manera escrita. Y al escuchar esta definición, podemos ya encontrar algunos elementos que relacionan a la música con un lenguaje. Pero vamos de manera un poco más práctica y utilicemos al español para compararlo con la música. En el español tenemos signos que forman palabras, que forman oraciones, que a su vez expresan ideas, que pueden ser ensambladas en formatos más grandes, en textos más grandes, que pueden tener una forma. Y por eso existe el ensayo, el cuento, la novela, etc. ¿Ok? Bueno, en la música sucede lo mismo. Hay signos que crean motivos musicales, que crean frases musicales, que expresan una idea musical, que a esto le podríamos llamar tema musical. Y el conjunto de estos temas y desarrollos y otras partes, pues puede generar elementos más grandes, con cierta estructura que después ya podríamos llamar fuga, sonata, concierto, sinfonía, canción o una canción pop de hoy en día. Es decir, pero en ambos casos empezamos de los elementos pequeños que se van juntando con otros para crear un producto final más amplio y que transmite ideas, tanto en el español como en la música. Ese es el primer caso. El segundo caso sería el siguiente. En el español se puede escribir, se puede leer y se puede hablar. Bueno, la música también. A fin de cuentas, las partituras se escriben, o la música se escribe en partituras. Esas partituras se pueden leer y también se pueden hablar. Y aquí podríamos decir cantar o se pueden interpretar con un instrumento. Es como si el instrumento o nosotros estuviéramos hablando la música a través del instrumento. Ahora, de manera un poco más abstracta, podríamos también ver que ambos elementos, el español y la música, antes se piensan. Es decir, podemos pensar en español y pensar el español, y la música también. Sucede lo mismo con la música. Entonces, con base en esto, pues podemos ver que definitivamente la música es un lenguaje de la raza humana. Y a raíz de eso, nuestra interacción con ella puede cambiar. Ahora, tal vez eso no haga las cosas más fáciles inmediatamente. Es decir, a fin de cuentas, todavía tendríamos que practicar o estudiar música. Pero creo que si vemos a la música como un lenguaje, en el largo plazo es donde podemos ver el beneficio de la manera en que nuestra interacción con ella cambia. Porque cada que regresemos a la música es como si regresáramos a un lenguaje con el que nos estamos familiarizando, y pues a través de practicarlo, pues esta familiarización va a ir aumentando y se va a ir haciendo más natural cada vez. Y ahí está el beneficio. Genial. Excelente. Ahora, te pregunto, que esta es la siguiente parte. Ya sabemos que la música es un lenguaje, pero ¿es la música un lenguaje universal? Y es importante detenerse a reflexionar un poco en esta pregunta, porque creo que puede distinguir entre un proceso de reflexión respecto a lo que hacemos como
inicial y un proceso de reflexión un poco más profundo. Porque la respuesta inicial podría ser, pues la música es un lenguaje, muy bien. No, pues sí, la música es un lenguaje universal, es decir, se puede entender y se puede sentir. Ok, no. La música no es un lenguaje universal. Definitivamente la música es un lenguaje, pero no es universal. Y esto se puede explicar de varias maneras. Una primera idea sería referirnos al campo semántico. Umberto Eco, un semiólogo y filósofo, mencionó alguna vez que la música no puede ser vista como un lenguaje universal porque el contenido semántico puede variar. Es decir, lo que para una cultura suena de cierta manera, para otra puede significar algo distinto. Ahora imagínate esta misma idea aplicada a cada individuo. Nos pueden poner una misma pieza de música a dos personas distintas y lo que percibimos en esa pieza de música e incluso las partes más subjetivas como sentimientos o imágenes, pues pueden cambiar, no van a ser exactamente las mismas. Bueno, lo mismo sucede entre culturas. Ahora, el siguiente punto es que cada cultura tiene su propio lenguaje musical. Es decir, a través del desarrollo de estas culturas, a través del desarrollo de su historia, pues han creado su propia relación con la música. Y eso se puede ver reflejado a través de los instrumentos que utilizan, los instrumentos que crearon, tal vez, y la manera en que organizan y configuran la música. Ahí es donde se ve reflejado eso. Es decir, cada cultura tiene su propio lenguaje musical. Y es por eso que un son jalisciense no suena de la misma manera que una sinfonía o que la música prehispánica o que, no sé, la música de Bad Bunny o el álbum Future Nostalgia de Dua Lipa de hoy en día. Y aquí puedas pensar, Luis, pues obviamente no suenan igual. Exactamente, ese es el punto. ¿Por qué? Pues porque son lenguajes distintos. Ahora, aquí hay un punto interesante que es que de manera muy intuitiva casi podemos decir, pues obviamente no suenan igual. Porque de una u otra manera estamos familiarizados con estos distintos tipos de lenguaje. Y por lo tanto sabemos que no son lo mismo, sabemos que suenan distinto. Y yo creo que el elemento que nos ha llevado a ese punto es la globalización. Y que hoy día es muy fácil familiarizarnos con otros tipos de lenguaje. Es decir, ahí está Google, pues googleamos, aquí está Spotify, si estás escuchando este podcast en Spotify, pues buscas alguna playlist nueva y seguramente vas a encontrar música nueva o en Google buscas la música de un lugar en específico y puedes encontrar música de ese lugar. Es decir, estamos globalizados, estamos más cerca a través de los medios que existen hoy en día. Pero imagínate cuál fue el impacto de los españoles al llegar al territorio mexicano y ya no solo el impacto de llegar, sino el momento de escuchar por primera vez la música prehispánica. O sea, ellos no pudieron investigarla antes en Google. Entonces, pues definitivamente ahí hubo un impacto. ¿Por qué? Pues porque la globalización no era lo mismo en ese momento. Entonces, hoy tenemos una gran ventaja al saber que podemos familiarizarnos con la música de otros lugares de manera muy sencilla. Y por eso podemos estar familiarizados con más lenguajes. Pero aún así, podemos distinguir que esos lenguajes suenan distinto. Es decir, el ejemplo que puse antes, pues no suenan de la misma manera. Ahora puedes pensar, sí Luis, pero oye, es que escucho la música y si es un lenguaje universal, pues porque siento el ritmo y la melodía puede evocar tal sentimiento en mí y me imagino tal cosa. Ok, está bien. El aspecto de los sentimientos y las imágenes, pues es algo bastante subjetivo. No es bueno ni es malo, es subjetivo, depende de cada quien. Y esto es, pues, uno de los elementos que pertenecen al arte en general. Y la música no es la excepción, siendo el arte más abstracto. Es subjetiva. Pero hay un punto importante, que es el punto del ritmo. Y a través de este punto, de pensar en el ritmo, nos podemos acercar a la manera más correcta de referirnos a la música. Ahí te va. La música definitivamente es un lenguaje, ¿ok? Pero no es un lenguaje universal. La música es un
fenómeno universal. Porque la música está en todos lados y es parte de la expresión humana, pues en donde sea que haya humanos. John Blacking, un musicólogo y antropólogo también de nuestros tiempos, definió la música como un producto del comportamiento de los grupos humanos, ya sea formal o informal. Es sonido humanamente organizado. Pues ahí está. Y lo que sí es universal es la humanidad como conjunto de seres humanos. Entonces, como la música es un producto del comportamiento humano, y ya que como humanidad somos universales, que en este caso nos referimos a que somos globales y compartimos muchos aspectos, compartimos también las reacciones a ciertos estímulos, digamos, básicos, como el reaccionar a los sonidos y el reaccionar al ritmo. Entonces compartimos esto como humanidad y aparte compartimos el hecho de que nos expresamos como humanidad y la música es un tipo de expresión humana. Lo que sucede es que vamos a encontrar puntos en común en la expresión musical de distintos grupos humanos, a pesar de que su lenguaje musical sea distinto. Esto quiere decir que al hablar de música nos encontramos con un lenguaje que es, de cierta manera, muy democrático, porque hay muchos puntos en común que podemos encontrar que nos hacen pensar que entendemos esa música o nos hacen relacionarnos de una manera con esa música, pero eso no quiere decir que entendamos el contenido por completo de esa música. Eso requerirá de otros aspectos distintos, contexto, informarse al respecto, conocer el lenguaje musical de ese lugar. Entonces, ¿nos podemos sentir relacionados en un principio? Sí, pero no conocemos ese lenguaje musical. Entonces, nuevamente, sí, la música es un lenguaje, pero la música no es un lenguaje universal. La música es un fenómeno universal. ¿Por qué? Pues porque cada cultura ha desarrollado su propio tipo de expresión musical. Y porque cada cultura ha desarrollado una serie de códigos para la creación y organización de su música. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienes. La música es un fenómeno universal. Y sí, la música es un lenguaje, pero cada comunidad o cada cultura tiene su propio lenguaje. Entonces, tomando eso en cuenta, ahora podemos ver a la música desde otra perspectiva. Y con suerte esto puede ser útil para nosotros al momento de cómo nos relacionamos con la música y de cómo la abordamos. De cómo abordamos música que tal vez no conocemos. Tal vez en un principio podríamos rechazarla. Tal vez en un principio muy seguramente no la entendamos, porque no hablamos el lenguaje musical. Pero al saber que la música es un lenguaje, ahora podemos indagar en el lenguaje específico de esa región, hablando de la música. Y de esa manera podemos entenderla de manera distinta. Entonces, creo que definitivamente hay beneficio al ver a la música como lenguaje y como fenómeno universal. Ahí lo tienes. Pues bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Recuerda que si tienes una opinión respecto a este episodio y gustas compartirla conmigo, puedes escribirme a través de Instagram o a través de Facebook. Búscame como Luis Pano y seguramente encontrarás mi página en cada una de esas redes sociales si gustas compartirme tu opinión. De ahí en más, eso es todo por este episodio. Nuevamente, muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Y pues bueno, sin más, yo soy Luis Pano. Esto es Música para mis amigos. Hasta la próxima.